Listo, entonces regresamos nuevamente. Entonces, como les decía, hoy vamos a reunirnos vamos a tratar el tema del capítulo número 2 de Derechos a la Reunión Pacífica, ¿sí? En ellos vamos a encontrar, primero, cuatro componentes principales que todo ciudadano colombiano tiene derecho a esta reunión pacífica. Primero que la agrupación de las personas. Segundo, que esta protesta o esta reunión pacífica tenga una duración transitoria, que tenga una finalidad ilícita, ¿sí? Y que sea en lugar determinado. Eso lo encontramos en el artículo 37 de la Constitución Política, ¿sí? Donde dice también que nosotros como policías debemos extremar nuestros esfuerzos para distinguir entre las personas que realizan ese derecho a la reunión pacífica y las personas que permean estas reuniones y son violentas o potencialmente violentas diferente a los manifestantes, ¿listo? Con el fin de accionar o poder intervenir dentro de esa reunión, dentro de esa manifestación y poder realizar las actividades de policía, ¿sí? Que tenemos eh, entre. ¿Listo? Dentro de esos capítulos, entonces nos habla sobre el derecho a la libertad de expresión y sus limitaciones. Entonces, dentro del artículo 20 de la Constitución Política, consagra el derecho a la libre expresión y el pensamiento, ¿sí? Nosotros debemos garantizar que toda persona tenga la libertad de expresión, pueda difundir sus pensamientos y la opinión, ¿sí? Y lo mismo, que pueda recibir e informar de forma veraz por cualquier medio masivo. ¿Listo? Entonces tenemos dentro del derecho a la libre expresión, ¿sí? Tenemos dos derechos que van amarrados a ese derecho fundamental, que es el derecho al libre pensamiento y el derecho a la información. ¿Listo? Esos son derechos que se deben garantizar a todas las personas para poder, como les decía, poder difundir ese pensamiento. ¿Listo? Esos dos los encontramos también de acuerdo a la Corte Constitucional. Entonces, en sentencias ya escritas dentro de la cartilla de el servicio de policía enfocado en los derechos humanos, nos habla sobre estas diferencias, la libertad de expresión, ¿sí? Que no significa que sea un derecho absoluto, sino que también podemos tener unas eh, restricciones a la hora de realizar ese derecho. ¿Listo? ¿Cuáles son ellas? Entonces, nosotros como policías podemos actuar para desarrollar el derecho. Regálame un segundo. Listo, entonces, qué pena ahí con la interrupción. Entonces les decía que este derecho que tenemos, ¿sí? Sobre la libre expresión, del libre pensamiento y la libertad de información, ¿sí? Aunque la Constitución lo ampara, hay unas restricciones específicas en las cuales como policías podemos hacer la intervención. Entonces, primero, una de ellas es la propaganda a favor de la guerra, la apología al odio nacional, al racial, al religioso, ¿sí? En esos casos, a la pornografía infantil, a la incitación directa a cometer genocidios. Entonces, en esos casos, nosotros como policías podemos hacer la intervención
de esas reuniones pacíficas. ¿Listo? Seguimos. Entonces, como les decía, esos dos marcos pues no son absolutos. Y aquí en esta diapositiva vemos nuevamente cuáles son las características por las cuales, ¿sí? En las cuales podemos intervenir esas reuniones pacíficas. ¿Listo? Entonces, para que las tengan presentes, para que lo puedan subrayar ahí en el cuaderno, en la agenda, en la cartilla, para que lo tengan presente, cómo se podría intervenir una manifestación pacífica, ¿sí? En, en consecuencia de la otorgamiento de esa ley. ¿Listo? Pasamos al marco jurídico. Entonces, existe un marco jurídico internacional y nacional en el cual, pues, se desarrollan, ¿sí? Y se garantizan los derechos a la reunión, a la libre expresión y a la huelga. ¿Listo? Entonces, entre ellos, internacionales, tenemos eh, el Congreso Nacional de las Naciones Unidas sobre la prevención y el delito y el tratamiento de la delincuencia, ¿sí? Donde especifica que las fuerzas policiales deben estar dotadas con distintos tipos de armas y municiones para hacer uso diferenciado de la fuerza, incluyendo armas no letales, ¿sí? En consecuencia de eso, nosotros como policías tenemos un decreto que es el decreto 003 del 2021, que es una temática que se encuentra descrita dentro de la directiva para el curso de ascenso, que encuentra es el Estatuto de Relación, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a encontrar todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la protesta social. ¿Listo? Hay otros dos reglamentos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estatuto Disciplinario Policial. ¿Sí? ¿Por qué el estatuto? Porque dentro de las funciones, entonces, la Policía Nacional ha generado, ha designado un inspector delegado. Disculpe, esta pena de muerte se puede relacionar con los fusilamientos que hubo por parte de los españoles a los... Señor, ¿no lo escucho bien? Aló. Listo, entonces les decía que también se encuentra implícito dentro de la Ley 2196, toda vez que la Policía Nacional designa un delegado solamente para las manifestaciones públicas, para que éste asuma todas las investigaciones disciplinarias o las quejas que pasen por oficio los ciudadanos frente a los procedimientos policiales que surjan sobre el contexto del derecho a la manifestación pública. ¿Listo? Seguimos. Entonces, aquí viene una de las preguntas, ¿sí? Dice, ¿cuándo dentro de las manifestaciones públicas se presentan actos violentos que alteren el orden público, que pongan en riesgo la vida e integridad de bienes y la actuación de la Policía Nacional se realizará con la observancia de los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad, legalidad, exclusividad y no discriminación? Entonces, esta es una pregunta eh, para todos y la respuesta es, vamos a mirar, ¿cuál es la respuesta? Entonces, la actuación de la policía, listo, entonces es verdadero. Todos estas anteriores, ¿sí? Cuando se trata de manifestaciones públicas y se presenten actos violentos que alteren el orden público o pongan en riesgo la integridad, la policía debe actuar bajo los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad, racionalidad, legalidad, exclusividad y no discriminación. ¿Listo? Eso dentro de lo que se enmarca dentro de esta cartilla de derechos humanos. Listo. Entonces, tenemos dentro de esta protesta social, tenemos una primera instancia que habla sobre las acciones que se deben realizar, ¿sí? En atención a esta protesta. Entonces, la primera etapa se encuentra, es el diálogo
la interlocución y la mediación. ¿Listo? Esta es nuestra primera etapa. Aquí vamos a realizar todas las actividades preventivas, ¿sí? Para generar una comunicación entre las autoridades y quien participan en el ejercicio de las manifestaciones. ¿Listo? Entonces, ¿con quiénes son que realizamos este diálogo en primera instancia? ¿Sí? En esta primera etapa de atención de la protesta. Entonces, vamos a hablar con los gestores de convivencia de las autoridades territoriales, la Policía Nacional también, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Comisión de Verificación de la Sociedad Civil, la Organización de Derechos Humanos y las Veedurías Ciudadanas. Entonces, con todos ellos vamos a iniciar esta primera etapa de la realización de la protesta. Tenemos unas acciones concomitantes que son todas aquellas actos supeditados al cumplimiento, que significa que ya se encuentran descritos, ¿sí? Dentro de la Constitución o la ley o los reglamentos y que ejecutan las autoridades de policía con el fin de garantizar que en el ejercicio de las manifestaciones públicas salvaguardar la Constitución, ¿sí? Y quienes participan en ello. Entonces, para ello existen estas acciones que vemos acá, 6 acciones. ¿Dónde están descritas esas 6 acciones? Entonces, ya sabemos que en, en la resolución 003, ¿sí? La que vimos ahorita, de los reglamentos internacionales y nacionales, ¿sí? Entonces, ahí vemos que lo primero que debemos realizar cuando se encuentra una protesta social o una manifestación es el aviso del uso de la fuerza, la intervención diferencial de la fuerza, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, la Policía Nacional focaliza el uso de la fuerza sobre esos actos violentos que se surjan dentro de esa manifestación pública, ¿sí? Después de eso hacemos un diálogo y el uso de la fuerza, entendiéndose que ya hemos agotado la etapa del diálogo, la primera, donde todas las autoridades que enmarcamos ahorita inician a realizar esa actividad, ¿sí? Y se pasa a este uso de la fuerza. Para eso, entonces, siempre debemos utilizar los medios proporcionados, ¿sí? Empleando los principios que también ya vimos, ¿sí? Y como último recurso, realizar el uso de la fuerza física, siempre bajo la protección y la integridad de la vida de las personas. ¿Listo? Para ello, pues tenemos 2 acciones principales, ¿sí? Que está la actuación de la fuerza disponible. Entonces, ¿qué hace la fuerza disponible? Deben estar ubicados de manera que puedan hacer una intervención oportuna, ¿sí? Sin intervenir en el desarrollo de las manifestaciones públicas y pacíficas, ¿sí? Y lo mismo, con los elementos de dotación, sin armas de fuego, ¿sí? Y teniendo casco de escudo. Y aparte, posterior a ello, entonces si se interviene, se realiza esa intervención por parte del escuadrón móvil de antidisturbios, ¿sí? Entonces, esa es la última instancia para el uso, para controlar los actos violentos que se deriven de la participación pública. ¿Listo? Bajo los principios que vimos ahorita, pero principalmente bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Listo? Dentro de eso, dentro de estas acciones concomitantes, está la prohibición del uso de armas de fuego. Entonces, en toda manifestación pública y pacífica, no se podrá hacer uso de las armas de fuego, teniendo en cuenta tratados internacionales, como es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿sí? O él también lo describe en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Listo? Entonces, nunca se debe utilizar ese medio, ¿sí? Armas de fuego, para poder dispersar personas. Para eso existen otros medios, ¿sí? Y que están definidos y ya reglamentados. Listo. Entonces, acá dice, todo uso de arma de fuego por parte de los agentes del orden, ¿sí? Debe estar limitada a
personas concretas en circunstancias en las que sea estrictamente necesario el uso o fuerza o tenga una amenaza de muerte o lesión. ¿Listo? Tenemos unas consideraciones especiales. Consideraciones especiales en la intervención de manifestaciones ya violentas. Entonces, los funcionarios de policía deben tener en cuenta ciertos parámetros. El primero de ellos es la necesidad de agotar todas las instancias posibles antes de realizar una intervención policial, ¿sí? Esas están descritas nuevamente, se los recuerdo, dentro de la resolución 03-002, ¿sí? Donde dice que siempre que vayamos a hacer una intervención, debemos eh, suplir o acabar unas instancias anteriores para poder generar, ¿sí? Como le es informar a un superior jerárquico y al Ministerio Público que está convocado dentro de una mesa o un PMI. ¿Listo? Segundo, el esfuerzo de los funcionarios de policía debe estar orientado en todo momento a garantizar los derechos humanos, ¿sí? Siempre. Tanto de las personas que organizan como los participantes, protegiendo en todo momento a las fuentes periodísticas, ¿sí? Al personal médico y a los miembros del Ministerio Público. ¿Listo? También se procura realizar la protección de la propiedad privada y pública de cualquier daño. Tenemos otro tercer punto, que es individualizar el factor o los focos de violencia, ¿sí? Con el fin, en lo posible, de tratar y garantizar el derecho a la protesta a los demás participantes que no están cometiendo actos violentos, ¿sí? Entonces, individualizar eso, esas personas, y poder realizar la intervención para la disolución de esa protesta social. ¿Listo? Y por último tenemos eh, el comité, recordar nuevamente, eh, el enfoque de las autoridades, ¿sí? Que debemos tener para facilitar y garantizar el derecho fundamental que tienen todas las personas a generar esta reunión pacífica. ¿Listo? Siguiente. También dentro de este derecho fundamental tenemos unos criterios para el manejo de crisis en la protesta social. Entonces, el primero, nuevamente garantizar que todos los manifestantes puedan ejercer ese derecho, ¿sí? De expresión y libre protesta. No obstaculizar por parte de nosotros las reuniones pacíficas. Cuando se presenten disturbios, nuevamente, evitar generalizar a todos los participantes y, por el contrario, realizar una individualización de los episodios violentos para garantizar a las personas que sí están realizando este ejercicio su derecho a la reunión pacífica. Siempre utilizar técnicas de control de disturbios, ¿sí? Enmarcadas ya dentro de los reglamentos internos. Y por último, garantizar el libre ejercicio del periodismo y el derecho a la expresión de todas las personas que cubren pues esta protesta. Responsabilidades. Bueno, aquí pasamos a otro de los temáticas, ¿sí? Otro de los puntos, el último punto que tiene el capítulo número 2, que habla sobre responsabilidad de la Policía Nacional en los estados de excepción y de emergencia. ¿Listo? Entonces acá hablamos que, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Y también en el Convenio Americano, entonces se reconoce el Estado, todos los estados que están enmarcados o que acatan estos pactos y estos convenios, tienen la posibilidad de generar estados de suspensión temporal de algunos derechos por el estado de emergencia, ¿sí? Para que se considere una situación de emergencia debe existir una situación extrema de gravedad que constituya una amenaza independiente de seguridad del Estado. Eh, esos estados de emergencia que pueden decretar los estados o los gobiernos deben tener un límite temporal, ¿sí? Con un plazo, siempre con el fin de controlar esa situación que se está presentando.
¿Listo? Entonces, hay unos marcos jurídicos internos para generar esos estados de emergencia, de excepción, que están descritos dentro de la Constitución política. Entonces, tenemos tres estados de excepción. Vamos a mirarlos, los vamos a recordar. En la temática que ya les compartí de Constitución política, habla más a profundidad de ellos. Vamos a verlos acá rápidamente, los vamos a encontrar. Tenemos tres estados de excepción. El primero es la guerra exterior, que ya está en el artículo 212 de la Constitución, la conmoción interior y la emergencia económica, social o ecológica. ¿Listo? Entonces, les recuerdo que en el tema de Constitución política que les compartí, ahí ya se habla más específico y más a fondo acerca de estas temáticas. Rápidamente vamos a mirar, en casos generales, cualquiera de esas tres que sea convocada por parte del gobierno, tiene que tener unas condiciones especiales. Como les decía, su vigencia debe estar limitada exclusivamente a solucionar la crisis. En el marco de la aclaración de esta emergencia, el gobierno puede contar con facultades estrictamente necesarias para solventar la crisis, ¿sí? En los casos de guerra exterior, se contará con las facultades requeridas para repeler la agresión, la defensa de la soberanía o atender los requerimientos de la guerra y procurar el establecimiento de la normalidad. ¿Sí? A modo de ejemplo, hay una ley, la 137, que dice que en estado de conmoción interior se podrá restringir el derecho a la libre circulación sin que se pueda afectar su núcleo esencial. ¿Listo? Entonces, aquí vemos cómo el Estado puede generar mediante estos estados de excepción eh, suprimir algunos derechos fundamentales. ¿Listo? Nosotros como policías tenemos una función dentro de estos estados de excepción. Primero, se debe respetar y garantizar siempre los derechos humanos en esos estados, especialmente cuando hay algunos derechos que son irrevogables, ¿sí? Eso, ¿cómo se describe en el artículo 170 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia? ¿Sí? La ley 1801 nos habla sobre eh, la convivencia, ¿sí? Entonces dice que en hechos graves de alteración de la seguridad y convivencia, ante un riesgo y peligro inminente o para afrontar emergencias de calamidad, el presidente podrá, de forma temporal y excepcional, la asistencia de la fuerza militar como apoyo a la Policía Nacional. ¿Listo? Entonces, solamente en esos casos de estado de excepción y de emergencia, el presidente podrá decretar que las fuerzas militares puedan apoyar a las actividades de restablecimiento de cualquiera de esos actos a las fuerzas militares. ¿Listo? La fuerza pública debe cumplir siempre el uso legal legítimo de la fuerza y solo podrá hacer uso de la fuerza mediante instrumentos de coerción que hayan sido agotados y hayan fracasado otros medios de control. ¿Listo? Pasamos al siguiente de los temas. Ya entramos en el tema del capítulo número 3, Derechos Humanos y el enfoque de género. Entonces aquí vamos a hablar explícitamente sobre la resolución 03872 de la Policía Nacional que establece los lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la Policía Nacional. ¿Listo? Entonces, en cumplimiento al mandato constitucional y a los tratados internacionales, la Policía Nacional incorpora un enfoque de género y el reconocimiento y garantía de los derechos humanos a todos los ciudadanos con el fin de cerrar esas brechas que existen, ¿sí? Para ello, incorpora en el servicio de policía un enfoque de género, ¿sí? Bajo los principios de convivencia y seguridad ciudadana y la inclusión de la diversidad de la sociedad. Para ello, existen unos marcos normativos y ratificaciones por Colombia, ¿sí? Para esa igualdad, para la igualdad y el género, ¿sí? En los cuales el Estado colombiano se ratifica, ¿sí? Y da la garantía y el reconocimiento de los derechos a mujeres, niños, adolescentes,
y a la población de orientación y identidad de género no geno, genocicas y sectores sociales LTBI. ¿Listo? Entonces, acá en esta diapositiva vemos todos los tratados y los convenios en los cuales Colombia hace parte, ¿sí? También existe en materia de Colombia y en materia de Ministerio de Defensa un marco normativo, ¿sí? Con el fin de que se extienda esta protección de los derechos a las mujeres y a la población de orientación sexual de género, ¿sí? Mediante la resolución 2795 del Ministerio de Defensa. También está la resolución 3010 del Ministerio de Defensa. Y por parte de la Policía Nacional se encuentra la resolución 03872 de la Policía Nacional, por la cual se adoptan los lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la Policía Nacional. ¿Listo? De acuerdo a este enfoque de género, hay unos principios de la no discriminación en el servicio que hablan sobre el derecho a la igualdad, la no discriminación y los usos de los principios rectores del Estado Social de Derecho, que debe ser una garantía para en situaciones de vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces, eso donde lo encontramos en el artículo 13 de la Constitución Política, que habla sobre la transversalización del enfoque de género, ¿sí? En sus siglas TEG, que es un proceso de transformación institucional que impacta las estructuras misionales, operativas y técnicas del talento humano relacionado con ese proceso. ¿Cuál es la actividad del uniformado cuando una persona LGTBI pone en conocimiento un hecho de discriminación contra ellos? Entonces aquí es una de las actuaciones que debemos hacer. Entonces, si dentro de nuestro contexto, en nuestro servicio, nos llega una persona de esa condición, ¿sí? Que está protegida sobre identidad de género y que está siendo vulnerada y nos pone en conocimiento ese hecho de discriminación, ¿cuál es la actividad que debemos realizar? Entonces nosotros debemos realizar esa atención de ese caso de policía, de esa actividad de policía, realizamos eh, la individualización de esa persona y realizamos un comparendo teniendo en cuenta el artículo 134 sobre actos de discriminación y le podemos informar a la persona que ha sido vulnerada que puede iniciar un proceso penal contra esa persona que por razones de discriminación o por razones de orientación sexual atacó o fue vulnerada en su condición. ¿Listo? Entonces, esa es la actuación que debemos tener nosotros como uniformados en la atención de esos casos de policía. ¿Listo? Hay algunas, eh, aparte de esa violencia basada en género, ¿sí? No solamente contra las personas LGTBI, sino también contra cualquier acto o, o con cualquier persona, ya que una de sus principales víctimas son mujeres, niños, ¿sí? Y también encontramos las personas del sector LGTBI. ¿Listo? El término de violencia basada en género se entiende como cualquier acción o conducta de identidad que se genere contra esas personas. ¿Listo? Ya sea por violencia psicológica, sexual o, o porque sea con ataque físico. También puede ser dentro de esas violencia basada en género, ¿sí? Puede ser económicas, simbólicas, que se pueden presentar en espacios públicos o en espacios privados. Y nosotros tenemos la función de proteger ese ambiente. ¿Listo? Dentro de esas condiciones, también vemos una parte, ¿sí? Descritas dentro de el marco de el Código Penal, ¿sí? Entonces, vemos cómo dentro del Código Penal describe todas esas acciones, ¿sí? Muchos de esos violencias de género se encuentran descritos como algunos ejemplos de esos delitos que se encuentran dentro del Código Penal son el acceso carnal violento, el acceso carnal, el acceso, el actos sexuales violentos, ¿sí? Cuando no hay penetración, actos carnales o actos sexuales en personas que tengan incapacidad para resistir,
¿sí? Abusos con menor de 14 años, actos carnales o sexuales con incapacidad de resistir, actos sexuales, acosos sexuales, agresiones con agentes químicos, amenazas, actos de discriminación, hostigamiento, ¿sí? O explotación sexual con menores de 18 años, feminicidio, trata de personas, violencia intrafamiliar. Entonces, esos son los delitos por los cuales se realiza o se describen esas violencia avanzada en género, que ya están descritos dentro de este manual. ¿Listo? Y hasta acá llegamos con la temática del libro de derechos humanos, ¿sí? Con enfoque en el servicio de policía. Entonces, a lo largo de toda esta temática vimos cómo siempre debemos realizar las actividades, siempre garantizar los derechos fundamentales de las personas, descritos principalmente en la Constitución Política y que son ratificados por Colombia, por el Estado colombiano, en todos los convenios y tratados internacionales. Entonces, hasta aquí el día de hoy nos encontramos. Vamos a generar la próxima temática, la vamos a resolver ahí dentro del grupo para poderla coordinar y poder realizar la presentación. Nos queda pendiente la realización de un examen final sobre toda esta temática, sobre los 4 capítulos que hemos visto, la cual la estaré compartiendo en el grupo para que la puedan desarrollar. Le agradezco ahí a Gilberto Verden y a José Ángel que pudieron estar en la conexión en vivo. Y recuerden que quedamos entonces pendientes con el cargue del video completo para los que no ingresaron a tiempo y la realización del examen para que puedan generar el conocimiento y puedan medir toda la información que realizamos durante estas 4 entregas. Por lo pronto me despido de ustedes. Feliz noche para todos. Gracias por participar. 5-8 me intenté, muchas gracias. Listo, Muchas gracias. José Ángel. Chao, chao.